el siguiente módulo vamos a hablar acerca de las autoridades de la pseudoexfoliación y vamos a empezar con una introducción. El tema de pseudoexfoliación, como ayer se mencionó, puede ser mucho más común en algunas regiones del país o ya se tiene muy bien determinado algunos países cuya incidencia es mucho más elevada. Sin embargo, bueno, nuestro país es de los países a nivel de América que más casos de pseudoexfoliación tiene. Es importante, bueno, recordar que se habló inicialmente de cuadros de exfoliación en los pacientes que eran los sopladores de vidrio. En ellos se reportó un cuadro de exfoliación verdadera, en la cual había una descamación de la cápsula del cristalino secundaria a la exposición prolongada a elevadas temperaturas. Y esta descripción la hizo Bob entre 1923 y 1932 y él habló de un glaucoma secundario a la cápsula. Todos estos años se fue desarrollando y se fueron encontrando muchos casos y había una confusión franca entre la exfoliación y la pseudoexfoliación. Y no es más o menos como hasta 1950, 1960, en donde ya se hizo una separación de los términos, determinando que la exfoliación verdadera era secundaria a la exposición a temperaturas elevadas y la pseudoexfoliación era otra cosa completamente diferente. Al principio se habló que era pérdida de células epiteliales, después se habló que había una pérdida de las membranas basales. Sin embargo, ahorita vamos a ver el concepto actual de la pseudoexfoliación. Aquí nada más para ver que existen países en los cuales, bueno, la incidencia de pseudoexfoliación es mucho mayor. Que por ejemplo, si comparamos la India, que es de 7.4% de toda la población de la India, está reportado que tiene el 7.4% de su población tiene algún dato de pseudoexfoliación, y si lo comparamos con China o con Irán, pues es mucho menor. Este es un estudio que se realizó en el Hospital de la Luz, en el cual se estudiaron todas las cápsulas de pacientes en los cuales se hubiera reportado la presencia de pseudoexfoliación. Y bueno, acá estas imágenes son muy didácticas porque esto que se observa en esta zona de acá es el material de pseudoexfoliación que se encuentra por encima de lo que es la cápsula anterior. Y bueno, con estudios como este, que antes ya se habían realizado en otros lugares, este fue el primero que se realizó en nuestro país. Y acá lo que demuestra, porque anteriormente se decía que la cápsula era la que se encontraba comprometida o involucrada en los pacientes con pseudoexfoliación, y gracias a imágenes como esta podemos darnos cuenta que es un material externo el que se encuentra depositado sobre la cápsula anterior del cristalino y sobre otros tejidos oculares que vamos a ver más adelante. Esta es otra imagen también en la cual se observa ya con una mayor magnificación el material de pseudoexfoliación sobre la cápsula anterior. Y bueno, actualmente se ha definido la pseudoexfoliación de muchas maneras, pero ya se sabe que es una enfermedad sistémica que es asociada totalmente a la edad, es decir, no vamos a encontrar pacientes con un cuadro de pseudoexfoliación de 20 o 30 años. Si encontramos pacientes, que es lo que pasaba con la exfoliación verdadera de 30 a 40 años, pues tenemos que pensar más en un cuadro de exfoliación verdadera que en un cuadro de pseudoexfoliación. Se ha definido como una elastosis inducida por estrés, y esta es la definición actualmente aceptada como una microfibrilopatía elástica asociada a la producción excesiva de microfibrillas elásticas y su agregación a fibrillas típicas de pseudoexfoliación. Como enfermedad sistémica debemos entender que la pseudoexfoliación no solamente afecta al ojo, sin embargo el ojo es el que se manifiesta o da manifestaciones a lo largo de esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que se encuentra en igual involucro lo que es corazón, lo que es todo el sistema cardiovascular en general,
y todo lo que es cerebro. Se han reportado en pacientes con enfermedad de Parkinson y en pacientes con Alzheimer también cuadros de pseudoexfoliación ocular muy frecuentemente, y también en los pacientes con Marfan se ha buscado la asociación franca entre la pseudoexfoliación y los pacientes con Marfan. No quiero decir que los pacientes con Marfan tengan pseudoexfoliación, sin embargo, el mecanismo por el cual ellos tienen un deterioro de la fibrilina 1 es muy parecido al que tienen los pacientes con pseudoexfoliación. Y bueno, ¿qué es la pseudoexfoliación? No me voy a poner a mencionar todos, pero bueno, básicamente son todos estos componentes, es decir, es el acúmulo de todos estos materiales en el segmento anterior del ojo. ¿Qué pasa en la pseudoexfoliación? Bueno, acá es importante entender que no es una causa, sino es multifactorial, o por eso sucede la pseudoexfoliación. Es la combinación de factores ambientales, genéticos y fibróticos. En cuestión de factores ambientales, aunque no está demostrado, se han hecho estudios en los cuales en las zonas o en las regiones en donde la exposición de los pacientes durante mucho tiempo a los rayos ultravioletas pudieran tener alguna relación entre desencadenar los cuadros de pseudoexfoliación, pero esto tiene que asociarse forzosamente a estos dos factores. Los factores genéticos, sabemos que existe un factor genético en este tipo de pacientes, sin embargo es muy importante diferenciarlo de hereditario. Cuando hablamos de algo hereditario, quiere decir que esta información está contenida dentro de los genes de este paciente y que se manifiesta y que se va a pasar a otras generaciones. Cuando hablamos de un factor genético, estamos hablando de que existe una alteración o una anormalidad en la síntesis de determinadas proteínas y que esto provocó que en este individuo se manifestara alguna enfermedad. Sin embargo, no quiere decir que su descendencia la va a presentar. Sin embargo, se sabe que si tenemos un familiar con pseudoexfoliación, tiene un riesgo mayor de poder presentar también sus demás generaciones pseudoexfoliación, más no es algo mandatorio como si fuera algo hereditario como el Marfan. Y bueno, también se ha reportado una alta tasa de la concordancia de gemelos monocigotos. Estos factores genéticos, bueno, este componente, el OXL1, es una proteína que básicamente participa en la catalización de la unión de las fibras de colágeno con elastina. ¿Pero esto para qué sirve? Bueno, permite o mantiene en su lugar diversos órganos. Si nos vamos al grueso, a todo nuestro cuerpo, hablamos de que gracias a esta proteína se conforman todos los tejidos elásticos que mantienen los órganos pélvicos en su sitio, que mantienen los espacios aéreos en los pulmones y mantienen conformadas de una manera adecuada tanto las arterias sobre todo y permiten que nuestra piel no sea tan laxa, y a nivel ocular esto permite que todos los tejidos de nuestro ojo se encuentren en su sitio y se encuentren con el adecuado, por así decirlo, tono, y no se esté perdiendo toda esta elasticidad, por así decirlo, dentro de nuestro ojo. Y también acá es importante recordar que en la pseudoexfoliación esta proteína se encuentra alterada. A su vez también sabemos que el factor de crecimiento tumoral beta 1 se encuentra aumentado en este tipo de pacientes, y esta sustancia es un modulador de la formación de la matriz extracelular. ¿Y para qué nos interesa esto? Bueno, este es un estudio que se realizó aquí en México, en donde ya se demostró que esta proteína se encuentra alterada. Ya se sabía que en pacientes de la India, en pacientes de Irán, de China, de los países nórdicos, se encontraban alterados, pero no se había hecho en población mexicana, y ya se hizo, y también se encontró la presencia de la alteración de este gen, por lo cual, bueno, también formamos parte de esa alteración genética a la población mexicana.
Y los factores fibróticos, que esta es la parte más importante y más interesante, bueno, se sabe que la pseudoexfoliación es la combinación de muchos factores, como ya mencioné, ambientales, genéticos y sobre todo esto, que son fibróticos. Este tipo de pacientes presentan un estrés oxidativo, presentan una isquemia o una hipoxia a nivel de todo el segmento anterior y también presentan un proceso inflamatorio crónico. Esta combinación de estos tres factores provoca que todo el microambiente del segmento anterior se encuentre alterado y por lo tanto durante mucho tiempo estos pacientes son sometidos o se encuentran sometidos a un estrés francamente metabólico, lo que lleva al desgaste de los tejidos y a la pérdida de la continuidad sobre todo de la matriz extracelular y de la síntesis de proteínas. Y como podemos ver en este esquema, lo que sucede es que todo culmina o todo acaba en que se empieza a acumular matriz extracelular, es decir, este es el material que nosotros vemos en nuestros pacientes con pseudoexfoliación. Esas como bolitas que vemos es material acumulado de matriz extracelular, secundario a que estas proteínas y este factor de crecimiento tumoral se encuentran alterados por alguna alteración genética que nosotros como mexicanos tenemos, y esto provoca que toda esta matriz extracelular no se puede eliminar de nuestro cuerpo y lo único que empieza a hacer es depositarse en algunos tejidos. Es muy diferente si se deposita en corazón o en vasos, que son estructuras mucho más grandes, así se deposita en el ojo y en el segmento anterior particularmente. Entonces, por eso es que es el órgano en el cual se observa más y es el órgano en el cual las alteraciones son mucho más evidentes. Y bueno, cuando hablamos de síndrome de pseudoexfoliación, bueno, es hablar de muchas cosas, y a nivel ocular es hablar sobre todo de dos complicaciones o de dos alteraciones bien importantes, que son todo lo que tenga que ver con glaucoma y todo lo que tenga que ver con el segmento anterior. Y para eso la doctora Carolina Orea nos va a hablar acerca de las consideraciones en el manejo del glaucoma con pacientes con pseudoexfoliación.